El día de hoy vamos a tener el segundo taller de la normativa para el etiquetado de miel. Hoy día particularmente íbamos a trabajar la parte práctica como continuación de lo que hicimos de manera más teórica o técnica en la sesión anterior. Entonces, como les comentamos por los grupos de WhatsApp, es importante que para más adelante puedan tener sus etiquetas. Si no las tienen ya, vayan corriendo a buscarlas, les damos ahí un minutito para que podamos después hacer las actividades prácticas. Nos acompaña la doctora Yolanda Beatriz Moguel. Bueno, ya la conocen, ya la estuvimos presentando. Una vez más está acá con nosotros y nuevamente agradecidísimos con tu presencia y con el hecho de que quieras acá apoyar a todos los productores en estas temáticas. Gracias. Entonces, ustedes me comenten en qué momento inicio, si ya están todos o esperamos unos minutitos más. Si quieres, podemos ir iniciando, si te parece. Ok, me parece. Después, si es que se van conectando, los ponemos en contexto, no hay problema. Ok, sí, nuevamente les encargo lo de las capturas de pantallas y las hojas y la lista de asistentes, ¿sí? Sí, por favor. Bueno, pues nuevamente buenos días a todos. Esperemos que no se les haya olvidado lo de la plática anterior, porque pues vamos, básicamente es una continuación. Todo este curso, pues lleva varios temas y vimos la parte de normatividad. Y nada más quiero platicarles brevemente algunos puntos que también muchas veces se preguntan dentro de la parte en el cual desean ya envasar y etiquetar sus mieles, ¿sí? Entonces vimos el punto 1, que fue la normatividad para etiquetado. Y ahorita vamos a ver el tema 2, que no es muy largo, es muy chiquito, pero sí quiero que quede muy bien claro qué son cómo debe estar esa miel que nosotros vamos a envasar, ¿sí? Y sobre todo que pues hay una normativa, una de las que vimos, que tenemos que cumplir en toda la miel que estemos produciendo y envasando, ¿sí? Entonces, básicamente yo les puedo preguntar, ¿qué vemos en estas fotografías? Pues vemos mieles envasadas, pero ¿son las condiciones adecuadas? Pues no. ¿Qué podemos percibir ahí? Bueno, pues primeramente en la primera fotografía no son envases adecuados, vimos eso, tiene muchas impurezas, no es para nada lo adecuado en un envase. En la segunda imagen vemos, sí, una miel envasada, pero ¿qué podemos ver en ella? ¿Sí? Entonces puede tener su etiqueta, puede estar en un frasco, en un envase adecuado, pero estamos viendo algo que no debe estar en una miel que nosotros queremos comercializar envasada y etiquetada, ¿sí? Vamos viendo burbujas, y esas burbujas demeritan la calidad de la miel que nosotros vamos a envasar, ¿sí? En esta que estamos percibiendo, pues estamos percibiendo ya estas son mieles envasadas que estaban para el comercio y para el consumo de la gente, y vemos que se forman impurezas, o sea, tenemos todavía impurezas que no se lograron eliminar dentro de todo el proceso de producción. Quiere decir que la miel no estuvo bien filtrada y sobre todo no se dio una adecuada sedimentación. La miel que vamos a envasar tenemos que sedimentarla para eliminar estas impurezas que no pudimos eliminar durante la filtración. Entonces, es muy importante la calidad y las características de calidad de la miel que vamos a envasar. Podemos tener un envase precioso, podemos tener una muy bonita etiqueta, podemos tener una miel con unas características sensoriales maravillosas, pero si tenemos este tipo de problemas, es una miel que el consumidor ya no va a querer comprar, ¿no? Aquí vemos fermentaciones, vemos impurezas, que esto no es algo adecuado para la miel que nosotros vamos a estar envasando, ¿sí? Entonces, esto no es lo que nosotros queremos. Y esto, las fermentaciones se pueden dar porque estamos cosechando mieles que todavía no están completamente operculados los panales,
o que no permitimos que las abejas hagan el trabajo de maduración. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros envasamos este tipo de mieles? Pues con el tiempo se van dando fermentaciones y la fermentación va a ser muy fuerte o ligera dependiendo del porcentaje de humedad que haya tenido la miel al final, ¿sí? Entonces, aquí tenemos panales con miel inmadura que nos da fermentaciones, y una miel madura es una miel que es la que nosotros debemos de estar cosechando para estar envasando, ¿sí? Y dentro de la normativa mexicana también hay un apartado importante que dice que no debe tener ingredientes adicionales, ¿sí? Si nosotros en un momento dado tenemos una miel y queremos, por ejemplo, miel con propóleo, miel con eucalipto, miel con algo, esa ya no la podemos etiquetar como miel. Ya el etiquetado, la lista de ingredientes, la información nutrimental, eso cambia completamente, ¿sí? Porque si nosotros queremos envasar miel, tiene que ser solamente miel pura, ¿sí? Entonces, esto tanto para los que quieran hacer un producto con algo adicional a la miel o aquellos pues, mucha gente que no se dedica a la apicultura como tal, adiciona algún edulcorante a la miel para aumentar y comercializarla de esa forma, ¿no? Dice que no debe estar libre de fragmentos de insectos, así como cualquier otra materia extraña. O sea, que si nosotros dejamos restos de cera, aunque sea parte del proceso de producción, alas de abejas, patitas de abejas, eso no debe estar en la miel. No debe haber comenzado a fermentar o producir efervescencias, no debe tener aditivos, colorantes, saborizantes, inhibidores, sin adulterantes. Y si es una miel que cristaliza y la quieren vender, envasar ya descristalizada, de ya un fluida, no se puede calentar a temperaturas mayores de los 40 grados, ¿sí? Entonces, son las condiciones que la misma normativa nos dice que debe tener una miel que vamos a envasar, ¿sí? Entonces, es algo muy sencillo que les quería comentar, pero es algo que sí quiero enfatizarles, qué es lo que vamos a estar envasando, porque muchas veces me han llegado mieles que tienen presentaciones muy bonitas, pero cuando veo la miel ya tiene características que no son las adecuadas para estar comercializando, ¿sí? Si tienen alguna pregunta en el inter que vamos aquí platicando, podrían levantar la mano para hacer un comentario, por favor, para que no se pierda. Yo prefiero que en el momento sean las preguntas. Entonces, sí le pediría a que alguien esté pendiente de los organizadores para ver si hay alguna manita levantada y responder las preguntas. Sí, ¿Va? por supuesto, no te das problema. Ahí tenemos, de hecho, una justamente, está Leslie de Binati, que tiene una duda. Sí, Leslie, claro que sí. Hola, buenos días. Buenos días. He escuchado sobre cuando se cristaliza la miel, calentarlo a baño María, pero también he visto que la ponen al sol. ¿Es correcto? ¿Cuál es lo ideal? No, está completamente, no, eso de ponerlo al sol no debe de ser, ¿no? Es una práctica que muchos tienen, pero ahí no controlas muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy complicado si tienes grandes volúmenes. Hay equipos especializados para descristalizar cubetas de miel o tambores de miel. Si es para consumo directo, lo que debemos de hacerlo es ponerlo en un baño María suave, ¿sí? E irlo moviendo para que la temperatura del agua vaya descristalizando vale la redundancia, esos cristalitos de glucosa. Y esto, algo importante, debe ser en recipientes de vidrio, nunca de plástico, por favor,
¿sí? No en plástico, ¿sí? No en metal, ¿sí? Tal vez acero inoxidable o si está en tambores fenolizados, pero no es adecuado ponerlos al sol y no es adecuado descristalizar dentro de un frasco de plástico o de los de PET, ¿sí? ¿Ok? Gracias. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Pues algo también que siempre me preguntan son los tipos de envases y materiales, ¿sí? O cómo se hace el envasado. El envasado de la miel, ya que la tengamos, una miel madura, una miel que está filtrada, una miel que está sedimentada, que ya la tenemos lista, pues podemos hacer, dependiendo de nuestras condiciones y recursos, pues podemos tener hasta un envase manual, ¿sí? Eso es algo que no tiene, que si se hace con todos los cuidados higiénicos para tener una miel inocua, porque si ya cuidamos la miel durante todo el proceso, pues no vamos a cometer un error en el último momento, ¿no? Entonces, se puede hacer de forma manual, ¿sí? Podemos tener envasadoras semiautomáticas o tener envasadoras automáticas, ¿sí? Y esto, pues, muchas veces cuando ya es de forma comercial, en grandes volúmenes, lo que se recomienda también es tener una etiquetadora. ¿Por qué esto? Porque muchas veces cuando se ponen las etiquetas, si una etiqueta queda no bien ubicada, chueca o que no haya pegado correctamente, pues es un producto que en caso, no es que diga que siempre, en caso de que esté en un comercio formal, en un supermercado de esos formales, y hay una etiqueta que se esté desprendiendo o esté chueca, es un motivo de retiro, ¿sí? Porque la etiqueta debe estar perfectamente colocada, sin que tenga esa capacidad de estarse levantando, ¿sí? Con el tiempo, ¿no? Entonces, hay muchísimas formas. Lo que para volúmenes muy pequeñitos, que muchas veces son los que tenemos, pues un sedimentador de ese tipo y con una llave de paso para envasar la miel es lo correcto. ¿Qué le faltaría a esa persona que está en la imagen? Pues un cubrebocas, ¿sí? Es un cubrebocas lo que tendría que estarle faltando. Y si vemos aquí en la imagen, en estas imágenes casi todos están envasando en vidrio, ¿sí? Sobre todo las llenadoras automáticas es casi siempre por el mismo sistema de vidrio y boca ancha. Nosotros acostumbramos mucho a tener frascos de boca pequeña porque nuestra miel es líquida, pero una miel que cristaliza no es muy conveniente tenerla en una botella de boca pequeña, porque es cuando sucede eso, que cuando cristaliza tienden a meter la miel en baño María dentro del mismo frasco de vidrio, perdón, de PET, y eso no es lo más adecuado. Entonces es una de boca ancha para que puedan meter la cuchara y consumir la miel. Y si es una miel cristalizada, así se debe de consumir definitivamente, ya para el consumidor final, pero esa creencia de que queremos una miel líquida es la que nos hace llevar al punto de buscar formas de descristalizar la miel, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues siempre, siempre, siempre frascos nuevos, ¿sí? Que estén limpios y tapados, ya sea de vidrio o PET. Aquí, por experiencia, muchas veces, en algunas ocasiones que tuvimos la oportunidad de apoyar a productores, me comentaban que si los frascos que recibían los tenían que lavar, sobre todo habían unos que lavaban sus frascos de vidrio, de boca ancha, y les hicimos un análisis microbiológico y resulta que el frasco lavado tenía más carga microbiana que el frasco que llegaba, ¿sí?
Entonces, ¿por qué? Porque para lavar algo y tenerlo bajo las condiciones adecuadas de los sanitizantes adecuados, el método de secado adecuado, etcétera, debe tener un espacio y un proceso específico para hacer eso, que no nos contaminen el frasco al final, ¿no? Entonces, sobre todo en los frascos de vidrio, esos de 360 gramos o algo así, traen, en ese momento traían así como ligeras partículas como de cartoncillo o algo así, que eso es lo que les daba temor a esos productores y lavaban los frascos. Pero al lavarlos, si el agua era de pozo, no tenían sanitizantes y luego secaban los frascos que tenían un resto de agua con trapos, el frasco terminaba peor que como llegaba, ¿sí? ¿Cuál fue la solución en ese momento? Bueno, pues fue un acuerdo con el proveedor de frascos, que en ese momento ellos compraban directamente a una fábrica, que les pusiera una bolsa de plástico. Entonces se ponía la bolsa de plástico y luego se ponían los frascos, se tapaba y de esa manera llegaban protegidos y se podían utilizar para el envasado directo, ¿sí? Igual, todos los frascos deben de estar completamente cuidados, ¿sí? En bolsas, sellados. No abrir una bolsa, dejarlo abierto y todos los días ir sacando ahí de una bolsa abierta, ¿no? Expuestas al polvo o algo que pudiera contaminarnos, ¿no? Entonces, bueno, lo más adecuado, no estoy diciendo que sea lo único, que la miel se debe de envasar en vidrio, ¿sí? Hay muchísimos proveedores de frascos de vidrio que les pudieran ustedes contactar y tener, pues, a ver, voy a buscar el señalador, que pudieran ustedes en un momento dado pues envasar sus mieles, ¿sí? Entonces quiero el señalador, el láser, ok. Esta es como que la más común que he visto que están utilizando, ¿sí? Estos los he visto en algunas ocasiones, ¿sí? Pero bueno, es dependiendo de su mercado, donde quieran entrar, qué presentaciones quieran ustedes, pues, estar poniendo al alcance de los consumidores, pues sería lo que ustedes seleccionen. Hay empresas que también, si ustedes quieren un frasco en específico, les hace un diseño, claro que es más costoso, y ya les hace un frasco hecho a la medida, ¿no? Porque he conocido a varios de que diseñan un frasco y al final les hacen ese frasco para uso exclusivo del que haya pagado el diseño, ¿sí? También tenemos estos, podemos también envasar en PET, ¿sí? Hay muchísimos tipos de frascos de PET que nos puede servir, ¿sí? Pero tienen que ver todos siempre, siempre, siempre que les garanticen que sea grado alimentario, ¿sí? Grado alimenticio, donde ustedes puedan poner la miel. Recordemos que la miel es un alimento muy ácido, ¿sí? Y que si está en contacto con metal, puede en un momento dado causar corrosión, ¿sí? O si es un alimento, eso es un frasco que no es muy estable, también parte de esas partículas pueden pasar a la miel. Entonces, eso es algo que no se busca, no se quiere, ¿no? Entonces, siempre pidan al proveedor una garantía de que es grado alimentario, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos unos tipos, estos son muy comunes, esos squeeze, y esto lo usamos mucho para mieles líquidas, pero cuando tenemos unas mieles que tienden a cristalizar, esos squeeze nos causan problemas, porque es ya cuando se empiezan a ver cómo voy a sacar esa miel que está cristalizada allá en el fondo, ¿no? O si cristaliza todo, cómo se va a sacar el consumidor, cómo va a sacar ese tipo de mieles. Entonces, hay que conocer muy bien nuestras mieles. Si tenemos esas mieles líquidas que
realmente van a tardar muchísimo en cristalizar o los cristales son suaves de forma que pudieran en un momento al voltear el frasco caer esa miel, estaría formidable, ¿no? Pero tenemos que conocer perfectamente nuestras mieles para decidir qué tipo de envase vamos a estar definiendo que eso es lo que es para nosotros, ¿sí? Muy bien. Y ya luego de esta breve recordatorio, porque eso yo creo que todos ya lo saben, pero nada más es como para dejar muy, muy, muy clarito esto. Ahora sí, vamos a entrar a todos los elementos que tiene una etiqueta. ¿Tienen sus etiquetas a la mano? ¿Cuántas manitas hay por allá que levantaron que tienen etiquetas? Levántenlas nada más para que las cuente Nicolás. Sí, veo varias. Muy bien. Perfecto. Gracias. Perfecto. Pues vamos a ver todos los elementos que debe tener una etiqueta. Y si se acuerdan, en el curso anterior, que habían puntos estratégicos de información que debería de tener una etiqueta. Ahora esa información, ¿dónde la voy a poner? Algo de eso se trató. ¿Puedo poner esto aquí? ¿Puedo poner esto allá? Bueno, pues ahorita vamos a ver qué es lo que estaríamos poniendo, ¿va? Y a sus etiquetas y sus frascos, porque también la etiqueta va a depender también del frasco, ¿sí? No voy a poder... Por ejemplo, puedo estar poniendo mi miel en una cubeta, que es válido si yo quiero vender cubetitas, es perfecto. Pero tienen una cubeta de este año y la etiqueta de este tamaño. ¿Es correcto eso? ¿O es necesario cubrir toda la etiqueta, la cubeta de la etiqueta? ¿Hasta qué tamaño puede ser mi etiqueta? ¿O hasta qué tamaño puede ser la información que estoy poniendo dentro de mi etiqueta? Vamos viendo. Entonces, tenemos esto. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice que una etiqueta debe tener dos partes, ¿sí? Que es la superficie principal de exhibición y la superficie de información. Una etiqueta puede ser de dos partes. Ahí vemos que uno tiene la parte delantera y en la parte trasera también la etiqueta. Esa es una etiqueta de dos partes. O podemos tenerla de una sola pieza. Es una etiqueta de esas que cubren todo el frasco. Cualquiera de las dos es válida, pero tiene que estar dividida en estas dos superficies, ¿sí? Y en cada una de ellas yo tengo que poner cierta información, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que debo de poner en cada una de ellas? ¿Sí? Aquí que vemos una etiqueta de dos partes. En este lado tenemos la superficie principal de información, de exhibición, perdón, y es la superficie de información. ¿Y por qué se la llama así? Porque es la parte que siempre en el comercio es la parte que le vas a mostrar al cliente, ¿sí? Es donde se exhibe la información que de entrada tenemos que tener o se le tiene que dar al consumidor, ¿sí? Y si el consumidor se interesa por eso, pues ya en la superficie de información va a tener todos los elementos que va a completar la información que el consumidor quiere ver. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran los elementos que tenía que tener una etiqueta? Recordemos. ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿Ninguno? Bueno, va. Un poquito tímido. Yo te puedo decir uno si quieres. Ahí tenemos Okay. la Norma que está participando. Ahí está Norma, ¿no? Norma levantó la mano. Vamos a ver qué dice Norma. Hola Norma, ¿qué tal? Buen día. Hola doctora, buenos días.
Sí, uno de los elementos que comentó, el contenido neto, el consumo preferente, el lote, en este caso la marca, quién lo elaboró, incluyendo la información de quién lo produjo y lo elaboró. Si es que se tiene el código de barra, y también pues el hecho en México. Exactamente, el país de origen. Muy bien, muchas gracias, Norma. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está ubicada cada uno de esos? José, marca, nombre, producto, consumo preferente. Ya estoy viendo los mensajitos. Muy bien, gracias. Pero ¿dónde se ubican cada uno de ellos? Bueno, resulta que en la superficie principal de información yo voy a poner la marca, eso pues ahí está. La denominación, que en este caso es miel de abeja, y está en dos idiomas, está en español y está en inglés, ¿sí? Y el contenido neto, ¿sí? Ese contenido neto y estos 3 puntos son los que deben siempre, siempre, siempre estar en la superficie principal de exhibición, ¿sí? Otra información como, por ejemplo, el hecho en México, ¿cómo se llama? El lote y el consumo preferente generalmente se pone en la superficie de información, así como el quién está produciendo, todos los datos de quién lo produjo, de dirección, teléfonos, lo que ustedes quieran poner, está en la superficie de información, ¿sí? En este vemos algunos otros elementos como es una página de internet. No hay problema que esté acá siempre y cuando no esté interfiriendo en la información que nosotros tenemos que darle al consumidor en esa parte de la superficie principal de exhibición. ¿Ok? En este caso ellos decidieron poner la declaración nutrimental, les decía que no es obligatorio, pero si lo quieres poner, lo puedes poner, pero lo tienes que poner ahora sí de acuerdo a la normativa. Porque si esta declaración nutrimental no está sustentada con un análisis o no está de acuerdo a lo que te dice la norma que debe tener, entonces en vez de que mejores tu etiqueta, pues estás cometiendo ahí un error y estás dejando ahí un punto que en un momento dado en una auditoría te pueden decir que está mal, ¿no? Y sacar tu producto. Sí, hay otros elementos, como aquí vemos el reciclaje, puede haber algunas leyendas, siempre y cuando no estén contraviniendo con lo que es tu producto y de forma que pueda causar confusión al consumidor, ¿sí? Y esto es si ya entras a un comercio formal, pues tus códigos de barras, ¿no? Entonces vemos que es una etiqueta sencilla, ¿sí? Y cumple con todo lo que te está pidiendo la normativa, ¿sí? Aquí vemos que, por ejemplo, ¿se acuerdan que la denominación debe de ir de forma horizontal, no debe ir en movimiento? Si estuviese el nombre en esta forma, entonces habría problema, ¿sí? Y tiene que ir paralelo al contenido neto, debe de ir en negrillas y siempre, siempre casi del mismo tamaño esta con esta, ¿sí? Entonces ahí va. Yo le vería algunos detallitos, pero bueno, eso no implica problemas de acuerdo a la normatividad, cosas como para mejorarla, ¿no? Aquí vemos una etiqueta de una sola pieza, ¿sí? En este tipo de envases es muy frecuente que tenga una sola etiqueta, ¿sí? O es una etiqueta en una sola pieza. Pero aunque sea en una sola pieza, se tiene que delimitar tanto la superficie principal de exhibición como la superficie de información. No debemos estar mezclando una con otra, ¿no? Entonces, si vemos en ese primer plano, está la superficie principal de exhibición. Y en la parte ya de la etiqueta que va atrás, pues vemos la superficie
de información. En este caso no se ven ambos lados, pero si nosotros vemos que si es una sola etiqueta, de este lado, así en este como en este rectángulo, está la superficie principal de exhibición y la superficie de información está en dos lados, está en este lado y está en este lado, y eso es válido, ¿no? Lo puedo tener esa superficie de información dividida en dos partes de la etiqueta, no hay problema, ¿sí? Pero tiene que estar muy delimitado, lo que no puedo es ir mezclando, ¿sí? Que yo ponga el nombre y luego ponga la información nutrimental, o que yo ponga, no, tiene que estar muy, muy bien delimitado, sobre todo esa superficie principal de exhibición. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, vamos viendo que en este caso, yo les decía, les ponía cuáles eran los requisitos que tenía que tener una etiqueta de forma normativa. Entonces, que aquí vemos que es la denominación de miel y el contenido neto, ¿sí? Y la marca, aunque no está dentro de la norma, pero bueno, va la marca aquí en esta superficie de exhibición, ¿sí? Y aquí en la superficie de información, ¿qué es lo que tenemos? Pues el lote, el consumo preferente, el hecho en México, ya sean con letras o si tramitan el logo. ¿Se acuerdan que decíamos que teníamos que tramitar el logo? A muchas les gusta mucho el logo, pero sí hay que hacer un trámite. ¿Sí? El nombre del envasador o el productor, todos los datos, la información del consumidor, ¿sí? Esto es lo que nos dice que tenemos que poner, ¿sí? ¿Puede tener elementos diferentes a esto? Perfectamente, claro que podemos tener elementos diferentes, ¿sí? Como vimos en las otras etiquetas. Vamos a analizar esta otra. Esta es otra que tenemos en dos partes, en dos piezas, ¿sí? Y siempre sale esta como ejemplo, aunque es la más comercial y etcétera, etcétera, etcétera. Tiene todos sus etcéteras, ¿no? Y que vemos nuevamente la marca, la denominación, ¿sí? Miel. Y se acuerdan que ahí están las normas que te dice qué es lo que puedo yo usar como denominación. Y poner miel es suficiente, ¿sí? Pero podemos poner miel líquida, miel orgánica, miel cristalizada, o sea, lo que nos diga la norma que se puede utilizar bajo esos conceptos es lo que debemos de poner. ¿Qué no debemos de poner? Miel, en este caso miel virgen, miel artesanal, miel de esa, no lo podemos utilizar como denominación porque eso como tal no existe en la norma, ¿sí? Aquí ellos quisieron poner una pequeña aclaración natural de abeja, pero bueno, eso se supone que es miel, pero esto no contrapone con lo que está ahí. Y igualmente puede ser 100% pura, sin conservadores, eso pues está de más porque pues si tuviera conservadores pues ya no sería miel, pero bueno, vamos a ver. Vamos ahí. Contenido neto, ahí está el contenido neto, ¿sí? Y, por ejemplo, si pusiera una imagen, esto dice, creo que nada más es como una sugerencia de consumo, ¿no? Porque ponen ahí un tarro y una cuchara una de esas palitas de madera, ¿no? Entonces, cumple perfectamente con la información de la superficie principal de exhibición. Y les decía, como opcional la información nutrimental y la lista de ingredientes. Aunque si nosotros decidimos poner lista de ingredientes, aunque sea un solo ingrediente, aunque sea solamente miel, tenemos que poner ingredientes en plural, porque normalmente como que decimos, es solamente un ingrediente y ponemos ingrediente, ¿no? Por normativa tenemos que ponerlo en plural, ¿sí? Para comercio formal, eso el obligatorio, el código de barras, más no para la normativa, ¿sí? Entonces, superficie de información de pues si es el lote, consume, etcétera, etcétera, toda esa información.
Yolanda, ¿nos escuchas? Nosotros te dejamos de escuchar por si acaso. Hola, hola, ¿nos escuchas? Estás con el micrófono silenciado por si acaso. Nosotros no te estamos escuchando. Bueno, ahí vamos a esperar unos segunditos a ver si podemos retomar contacto. Tiene su micrófono silenciado. Sí. Ahí vimos que levantaste la mano, Yolanda, pero no te escuchamos. Me estoy ahí comunicando por interno igualmente, así que les pedimos un poquito de paciencia, así ya seguimos con lo que estábamos viendo. No sé ahí, Yolanda, si tú nos puedes escuchar nosotros. Ah, bien. Tú nos escuchas entonces. Tienes por si acaso el micrófono silenciado desde la pestaña de Meet, de Google Meet. Dale, perfecto. Ahí entonces te esperamos por acá. Ah, perfecto. Bien, bueno, ahí les comento, Yolanda está con un problema técnico pequeño, así que va a entrar y volver a salir, así que ya retomamos. Ah, perfecto, José. Sí, la realidad es que obviamente acá nosotros tenemos una normativa que tenemos que ir cumpliendo para poder tener los productos dentro de la norma, dentro de la regla. Eh, Como nos comentaba la doctora Yolanda, pero son pasos que hay que ir dando dentro del emprendimiento, sobre todo cuando nosotros queremos empezar a pensar en el sector retail. Entonces, por eso también hemos querido hacer estas dinámicas de talleres para que ustedes de a poquitito puedan ir avanzando y con eso logren cada vez ir creciendo más en sus negocios. Ahí ya estamos con Yolanda, creo que ya te escuchamos, me parece. Sí, voy a volver a compartir pantalla. Perfecto. Ahí ya vemos la pantalla compartida y se mueve perfecto. ¿Ya me escuchan? Sí, sí. Ay, qué bueno. Es que me voy a llevar el celular a otro lado porque cuando me entran llamadas siempre le pasa algo, no sé por qué. No sé si porque la tengo enlazada y entraron llamadas y llamadas de esas spams de que me llaman de Quintana Roo. Nadie de ustedes me llama porque no estoy contestando ninguna llamada. Pero ya tengo como cientos de llamadas de Quintana Roo. Bueno, ya está. Entonces, ya estamos otra vez en este punto y bueno, aquí sí quiero detenerme en algo que vimos en la plática anterior, que decía que para la denominación, o sea, el nombre del alimento y el contenido neto, había que revisar una norma, ¿sí? La NOM 030 de la Secretaría
de Economía del 2006. Y esa norma es importante en los ejercicios que vamos a hacer. ¿Qué nos dice esta norma? ¿Sí? Es esta norma que no vimos la vez anterior porque pues la quería poner en este momento porque es cuando nos va a servir para hacer los cálculos, porque las otras nos dice el qué debe de llevar, pero esta nos dice mucho el cómo debe de estar, ¿sí? Entonces esta norma es la que nos indica el tamaño de las letras del contenido neto y el tamaño de las letras de la denominación, ¿sí? Porque les decía, hay ciertas alturas, tamaños, que eso es algo que se tiene que ver con el que está haciendo el diseño, porque ellos muchas veces están acostumbrados a la 18, que la 20, y aquí es, no sé cuál es, pero me tienes que garantizar ciertos tamaños. ¿Ok? Muy bien. Para no hacerles toda la historia de la norma, en la norma hay dos tablas que me indica de qué tamaño va a ser la altura mínima, ¿sí? De esas letras, ¿sí? Que puede ser por y esto, en función de la superficie principal de exhibición. Por eso les decía que pues tenemos que delimitar muy bien esa superficie en nuestra etiqueta, ¿sí? Si tenemos nuestra superficie principal de exhibición, tenemos que medir cuánto es lo que tiene y sacar cuánto mide en centímetros cuadrados. Vamos a hacer luego ejercicios, ¿sí? Si tenemos una superficie de principal exhibición pequeñita, hasta de 32 centímetros cuadrados, pues la altura de las letritas va a ser mínimo 1.5 milímetros, ¿sí? Estoy hablando de mínimos. Si ustedes pueden ponerle 2 milímetros, 2.5, pues no hay problema siempre y cuando la superficie principal de exhibición de la etiqueta les permita. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer ese cálculo, porque aquí te va dando los rangos, entre 32 y 161, 3 milímetros, entre 161 y 645, 4.5 milímetros, entre 645 y 2580, 6 milímetros, y mayor de 2580, 12 milímetros. Entonces, si vamos a tener un frasco chiquito de 50 gramos, no va a ser el mismo tamaño de letra y la superficie principal de exhibición que si tenemos una cubeta, ¿sí? Una cubeta. Entonces, tenemos que calcular cuál es el tamaño, la superficie principal de exhibición, cuántos centímetros cuadrados tiene para entonces definir con base a eso cuál sería la altura mínima en milímetros de del tamaño de las letras de la denominación de origen, de la denominación del producto y el contenido neto, ¿sí? ¿Cuál es la otra opción? Esto es en función de la superficie principal de exhibición, pero tenemos la otra opción que sería en función de la magnitud del contenido neto, ¿sí? Que sería si tengo una presentación de 50 gramos, pues vamos hablando que la miel nunca debe estar en mililitros o en litros, siempre hay que estar en gramos o kilogramos, ¿sí? Si tenemos presentaciones muy chiquitas, pues vamos a tener una altura mínima de 1.5, entre 50 y 200 gramos de 2 milímetros, entre 200 gramos y de 750 gramos de 3 milímetros y de 750 a 1 kilogramo, 4.5 milímetros, ¿sí? Entonces, dependiendo también de la cantidad que tengamos en nuestro contenido neto, también esa altura mínima tenemos que estar cuidando que se esté cumpliendo. Nos deja esas dos opciones la norma, pero normalmente lo que yo siempre trato de cuidar que me cumpla ambas
ambos parámetros cuando hago una etiqueta por cualquier situación, ¿sí? Porque yo puedo decir, bueno, la altura de mi tamaño de la denominación y contenido neto está en función de mi superficie principal de exhibición, o puedo decir que está en función de la magnitud del contenido neto. Pero lo que siempre busco es que se homologuen, ¿sí? No siempre caen en en el mismo tamaño, ¿sí? Entonces, pues si una me dice que es 3 milímetros y la otra me estaba diciendo 1.5, vamos a decir una tontería de ese tipo, pues voy a ponerle la de 3, ¿no? O sea, de forma que a mí me vaya cubriendo cualquiera de estas dos, ¿sí? Entonces, por eso le dice, es el mínimo, pero si puedo subirle tantito, pues mucho mejor, ¿ok? ¿Dudas en esto? Porque sí está ahorita, ya cuando empecemos nuestros cálculos tenemos que tener muy claro esto. ¿Ninguna? Muy bien, vamos, continuamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una declaración de cantidad de 200 gramos, el tamaño de la denominación debe de ser de 2 milímetros. Vamos a revisarlo a ver si lo puse bien. 200 gramos. Si es 2 milímetros, ¿ok? Ese es lo mínimo. Si tenemos una presentación de 1 kilogramo, la denominación, el tamaño de la letra y de la declaración de cantidad debe de ser de 4.5. De 4.5, ¿ok? Vamos bien con relación al contenido neto. Pero tendríamos que ver realmente también cuánto es nuestra superficie principal de exhibición para ver si estamos cumpliendo, ¿sí?, con el tamaño mínimo que nos marca el contenido neto. Nada más para que cuidar que ambas alturas, en función de una u otra magnitud, nos esté cumpliendo en la etiqueta. ¿Bien? Entonces, por eso es muy importante tener esos datos bien puestos en nuestro producto. Por eso les decía, si ustedes dicen que están envasando 360 gramos, pues tenemos, o vamos a decir una cosa de, si estoy envasando 360 gramos, me entraría a una altura mínima de 4.5, ¿sí? Pero si estoy envasando 350 gramos, sería una altura mínima de 3. Pero si yo en mi Inter no pesé bien, dependiendo de la humedad de mi miel, y estoy diciendo que es 350, pero realmente tengo 355, entonces mi altura debe ser de 4.5, pero yo ya la puse de 3 porque yo dije que estoy pesando 350 gramos, ¿sí? Entonces, pero al pasarse a 355, ya mi altura de la letra cambia. Entonces, son detallitos que en un momento dado nos pueden hacer tener algún detalle, algún error sin querer, ¿no? Muy bien, entonces aclarado esto, pues nos vamos con esto, ¿sí? Para calcular los centímetros, y es cuando nuestras matemáticas empiezan a decir que por qué tenemos que ver esas matemáticas en la escuela, y es cuando empezamos a ver estos detalles, ¿no? Dependiendo de la forma de nuestro envase, es como yo voy a calcular cuál es mi superficie, el tamaño de mi superficie principal de exhibición. Mientras más complicado sea nuestro envase, esos de Quintana Roo, cada rato llaman. Cuanto más complicado sea nuestro envase, tenemos que buscar formas de calcular esta superficie. Aquí, por ejemplo, tenemos una como esta que vemos,
como un cilindro, ¿sí? Y lo que se considera, ¿cuál es el tamaño de nuestra superficie principal de exhibición? Yo puedo decir, pues la quiero poner grande o la quiero poner chiquita. Pues no. Lo que yo necesito, lo que la norma me dice, es que del total de mi superficie, yo voy a considerar el 40% del total de la superficie como mi superficie principal de exhibición. O sea, si vamos a suponer que si mi superficie principal de exhibición me midió el total 100 centímetros cuadrados, ¿sí? 40 centímetros cuadrados debe de estar destinado a mi superficie principal de exhibición. No sé si queda muy claro, pero bueno, ahorita vamos. ¿Cómo voy a calcular yo esto, ese tamaño de la superficie principal de exhibición? Es con esta fórmula, que dependiendo de la forma del frasco, del envase que yo tenga. Por ejemplo, aquí es X, es el diámetro, por Y, que es la altura, por 3.1416, que es el de un círculo, por 40, que es el porcentaje, el 40% del porcentaje del total entre 100. ¿Ok? Vamos a hacer esto en los ejercicios. Bueno. Si tengo una superficie circular, ¿sí? Si mi superficie principal de exhibición no es el redondel, sino que esta parte de arriba, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular mi superficie principal de exhibición? Pues es 3.1416 por el radio al cuadrado. ¿Okay? Entonces, esperemos que estemos recordando cuál es el diámetro, cuál es el radio. Si no, ahorita que lo estemos haciendo, vamos a ver cómo hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer este ligero ejercicio ahorita nada más aquí con lo que tenemos. Y luego vamos a hacer los ejercicios con los frascos reales de ustedes. Vamos a suponer que tenemos 370, un contenido neto de esta presentación de 375 gramos, ¿sí? Y tenemos una altura de 15 y un diámetro de 8. Si tenemos que esta es la forma de la que vamos a estar calculando, calculen la superficie principal de exhibición. ¿Cuántos centímetros cuadrados sería? ¿Va? ¿Lo pueden hacer? Como que quedaron, ¿Lo hacemos? ¿O ya lo están haciendo? Nicolás, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Perdona, estaba calculándolo, a ver si alguien lo decide. Ok, alguien que lo calcule. A ver si es que hay algún voluntario que quiera participar. Voluntario. Ya vi una manita ahí. Tenemos ahí el José, primero. ¿dice? Sí. 150 dice José que les dio. ¿Cuánto les dio a ustedes? A mí me dio parecido, 150,8. Redondeado. Okay. Ok, 15 por 8 por 3.14, 16. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces tenemos 150.8, ¿sí? Muchas gracias, José, y los que pusieron por allá.
Entonces, tenemos aquí dos condiciones. Me dice, mi superficie principal de exhibición me marca debe de ser el total de mi etiqueta, que es del total de mi etiqueta debe ser el 40%. Este 40% son 150.8 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, esto tenemos que verlo en la tabla. Y por cantidad es 755 gramos. Vamos a regresar. 375 gramos me indica por gramos cuánto sería el tamaño de la altura mínima de mi denominación y de mi contenido neto. ¿Cuánto sería? 375 gramos. La altura sería, mínima sería 3 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, José. Y por superficie principal de exhibición, por los centímetros cuadrados, sería ¿cuánto? Igual 3 milímetros. Coincidimos. Entonces aseguramos que de acuerdo a cualquiera de las dos tablas que nos quieran evaluar, estamos cumpliendo ambas, tanto por superficie principal de exhibición como por contenido neto. ¿Vamos bien? Ok. Perfecto. Muy bien. Eso lo vamos a dejar luego para seguir cuando hagamos los ejercicios, porque ya hicimos un ejemplo rápido. ¿Qué otra información puede ir en nuestra etiqueta? Ya vimos la información reglamentaria. ¿Qué otra información podemos poner que no contravenga las normativas mexicanas? Bueno, pues entre la información adicional podemos poner esto, el símbolo de reciclaje, ¿sí? Y los colores, pues va dependiendo mucho del diseño, ahí ya sí, de su etiqueta, no hay un color oficial para esto, ¿sí? Sino que dependiendo de su etiqueta pueden irlo poniendo. También el símbolo de, no sé cómo se llama tiene un nombre para poner la basura en su lugar, también se puede poner, ¿sí? Y, les decía, para reciclaje también, este es el genérico, pero existe también para reciclaje si tienen envases PET o envases de vidrio. Hay diferentes números, ¿sí? El número cambia dependiendo si es PET o es vidrio, ¿ok? Entonces, ustedes tendrían que decidir si ponen el genérico o quieren poner el reciclaje específico de PET o el reciclaje específico para vidrio, ¿sí? Esto es información que podemos poner sin problemas. Y normalmente no la vamos a poner en la superficie principal de exhibición, sino que la vamos a poner en la superficie de información, ¿sí? Para no saturar la superficie principal de exhibición, ¿sí? ¿Qué otra información podemos poner? Pues adicional precautoria, no obligatoria, como formas de consumo, que se tiende a cristalizar, formas para descristalizar, o la información que ustedes quieran de su producto, siempre y cuando toda la información que pongan sea veraz, ¿sí? Sea comprobable, ¿sí? Y que no cause algún pues como una desinformación más que información al consumidor, ¿ok? Entonces eso sí se tiene que cuidar muy bien en lo que estamos poniendo como información adicional, ¿sí? Por ejemplo, hay unas etiquetas que ponen de dónde, qué tipo de producción
se realizó, dónde se obtuvo, características del grupo, etcétera, etcétera. Eso es algo comprobable y es algo de información que para el consumidor le puede dar una idea de lo que él está comprando. Muy bien. Otra cosa que se puede poner, pero y esto, aunque para norma no es obligatorio, pero para el comercio formal sí es obligatorio, son los códigos de barras o los famosos códigos EAN, ¿sí? Con este código de barras puedes entrar a muchos países, ¿sí? Entonces, pero aquí mencionaba que para Estados Unidos y Canadá no aplican estos, hay otro tipo de códigos, pero esto, ¿por qué? Porque es mucho más fácil tener un control y hasta una rastreabilidad del producto, ¿sí? Ahorita ya vemos que todo es con las maquinitas esas que nada más te escanean el producto y ya viene los precios, ya viene un montón de cosas, ¿no? De información que están en esos códigos, ¿sí? Entonces, estos son códigos de barras anchos, delgados, espacios entre ellos, que es muy específico para el producto que se está comercializando. Algo importante que les tengo que comentar es que tienen que tramitar un código de acuerdo a la presentación que tengan. Por ejemplo, si tienen 3 presentaciones, la de kilo, la de 750 y la de 360, tienen que tramitar un código para la del kilo, un código para la de 700 y la otra para la de 360. No podemos utilizar el mismo código para todas nuestras presentaciones, porque cuando se hace este trámite se da información en cada uno de esos numeritos, te dice de qué país viene, qué tipo de producto es, quién es ¿cómo se llama? El que lo está produciendo, qué presentación, en cómo va, etcétera. Cada uno de los numeritos tiene una información muy específica. Cada país tiene un número inicial, cada estado, aquí en México tenemos un número, cada producto tiene un número y cada presentación tiene un número. Por eso tienen que tramitar un código por cada una de sus presentaciones, ¿sí? Y esto es lo que debe de ir en la etiqueta. Ahora, cuando nosotros tenemos, vamos a suponer, nuestros frascos van a ir en una caja, también hay códigos que se solicitan para las cajas en las cuales nos va a dar toda esa misma información y cuántos frascos van por cada una de las cajas, ¿sí? Entonces, si ustedes van alguna vez a curiosear una caja dentro de los productos, vamos a encontrar que hay diferentes códigos de barras, ¿sí? En la caja y en los frascos, o hasta muchas veces si son tarimas, son diferentes códigos de barras, ¿no? Entonces, en este caso estamos tramitando los códigos de barra para nuestras etiquetas, para nuestro producto de venta individual, ¿sí? Cuando son ventas en cajas, el manejo del código de barras es diferente, es otro, ¿va? Muy bien. Entonces, tenemos que tener cuidado de estas etiquetas que nos ofrecen. Muchas veces nos ofrecen en el mercado, ahí, no me acuerdo qué página se llama, que te dicen, ya está tu etiqueta, compra el diseño y ya nada más pones tu nombre. Entonces, pueden parecer muy bonitas, pero en un momento dado no nos permite presentar la información que nos establece nuestra normativa, ¿sí? No sé si han visto estas etiquetas que se ofrecen en Internet. Y si quisiera algún comentario. Leslie, gracias Leslie, sí.
¿Qué pueden opinarme de ellas? A ver, yo ya les dije algo, pero ustedes, ¿qué me pueden opinar de ellas? Con base a la normativa que tenemos, ¿qué me pueden opinar de ellas? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Han estado muy callados hoy, ¿por qué? Porque les voy a poner a hacer matemáticas a rato. Sabían que tenían que hacer cálculo. Está más vergonzoso. No, ahí sí salieron, vi que salieron unos con el cálculo bien hecho. A ver, Norma. Norma. Sí, doctora, lo que veo que tiene como que un mismo diseño las tres y quizás sea la palabra que está en inglés, me imagino que debería estar en español. Y si le falta, ¿no? Pues mucha información de lo que nos está comentando. Ok, gracias, Norma. Sí, de entrada, bueno, está en inglés, tendríamos que ponerlo en español, pero no nos deja espacio para poner la información que tenemos que poner, ¿sí? Por ejemplo, se tendría que estar poniendo sobre el diseño toda la información y no sería visible, ¿sí? No puedo negar que están muy bonitas, los diseños están muy bonitos, pero tendríamos que diseñar algo de forma que toda nuestra información sea visible para el consumidor y no esté sobrepuesto, ¿sí? Que no esté saturadas nuestras etiquetas, ¿sí? Entonces, eso es algo que pues tenemos que cuidar mucho, ¿sí? Entonces, por eso les digo, a ver, el diseño de su etiqueta, los fondos, la abeja, las flores, la miel, lo que ustedes quieran ponerle, yo en eso se puede decir, no me meto a diseñar algo, ¿no? Pero sí, si algo está saturado, entonces sí les voy a decir, y es cuando vienen conflictos con el diseñador, porque le dije, esto tienes que quitarlo, esto está muy saturado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que dejar los espacios muy claros de la superficie principal de exhibición y la superficie de información. Lo que se busca es informar al consumidor, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar ese aspecto, ¿sí? Yo estoy ahorita nada más con las cuestiones de normativa, pero si el diseño interfiere en la normativa, porque sí nos dice que tiene que ser información clara, que pueda ser visible, entonces sí les voy a decir al diseñador o al que esté que eso tiene que cambiar. ¿Va? Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer los ejercicios, ¿sí? Todos tienen sus frascos. ¿Quién quiere compartir la foto de sus frascos? Si alguien no tiene, para ir trabajando junto con ellos. José, ¿tiene usted sus frascos? ¿Puede abrir su cámara y mostrarnos su frasco? ¿O alguien que quiera abrir su cámara y mostrarnos sus frascos? José, ¿qué tal? Buen día. Muéstrenos a la cámara su frasco. Ah, perfecto. Veamos. Este es un diseño interesante para hacer los cálculos, porque cómo lo vamos a calcular es redondo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque tiene dos formas, una cilíndrica, pareja, y luego un cuello alto. Entonces, si lo calculamos, ¿tiene usted regla por allá? ¿Una cinta o un flex o algo para medirlo? Todos los que tengan frascos, miran sus frascos, vean si a qué figura. Ok, perfecto. ¿Sí? Midan la altura y el diámetro, si es un frasco de este tipo. ¿Sí? Ah, Yolanda, te dejé la foto de la etiqueta para que lo tengas ahí en... Sí, ya la vi. Buenísimo. ¿Sí?
Entonces, el frasco y la etiqueta necesitamos para ir viendo si están cumpliendo. ¿Sí? Entonces, por favor, miran sus frascos. ¿Sí? En el caso, voy a retrocederme, ¿ah? En el caso de ese frasco, a ver, ya me pasé. Ok. En el caso de ese frasco, vamos a suponer, usted tiene un espacio de una forma cilíndrica, vamos a suponer aquí, pero luego tiene otro cilindro acá, ¿sí? Esto es el cuello, ¿sí? Aunque lleva una pequeña cantidad de miel, no vamos a considerarlo como el cuerpo del frasco, ¿sí? Porque si no tendríamos que calcular la superficie del frasco de la primera parte y la superficie de la otra parte, que es donde básicamente es el cuello y la tapa, ¿sí? Entonces, lo que le voy a pedir es que mida de la parte más gordita hacia abajo y el diámetro que se mediría en la parte de abajo, no la de arriba, y voltea el frasco y lo mide esta parte más ancha, ¿sí? ¿Lo puede hacer, José? Hola, sí, claro que sí. Ok, mírale, José, para ver que entre todos lo vayamos haciendo. La parte hasta donde llega el cuello tiene 17 centímetros, la parte gordita. La parte gordita. De diámetro tiene 7 centímetros de diámetro. Ok, muy bien. Pues entonces vamos a hacer los cálculos. Hagamos los cálculos de José. Serían... ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto les dio? Me da 149.5. Perfecto. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la superficie principal de exhibición, que es el 40% del total de esa superficie, no estamos midiendo el cuellito, ¿ah? Nada más la primera parte. Equivaldría, de acuerdo a la magnitud del contenido neto. ¿De cuánto es el contenido neto? Esta tiene 1.1 kilos. 1 kilo y 100 gramos. Ok, 1.1 sería... Ay, me faltó la otra parte de la tabla. Vamos a suponer 1.1 creo que estaba en 5 milímetros. La tabla estaba dividida en dos partes, me faltó una. Creo que es 5 milímetros, si no me equivoco. ¿Eh? Y dependiendo de la magnitud del contenido neto, sería 1.100 gramos, estaría en 6 milímetros. ¿Ya vieron la diferencia? Entonces, en este caso, cuando tenemos una diferencia entre el contenido neto y la superficie principal de exhibición, ¿cuál sería la decisión para saber cuál sería el tamaño mínimo de la denominación y contenido neto? ¿Cuál pondrían ustedes? ¿5 o 6? Si quieres ahí, Yolanda, te comparto o si no esperamos ahí a la gente. Yo creo que la más grande para poder estar dentro de regla. Exactamente, la más grande sería lo más adecuado. La más grande sería el mínimo. Ahora le pido, José, ¿podría usted medir el tamaño o la altura de la letra de la denominación y contenido neto de su producto? Sí, ahorita lo mido y se los paso.
¿Alguien más está haciendo ese ejercicio con sus frascos, con su producto, con sus etiquetas? Mi contenido tiene 4 milímetros de altura. 4 milímetros. ¿Y la denominación? ¿Qué cree que mi etiqueta no tiene denominación? Ok, entonces vamos por allá. Usted tiene que ponerles la denominación y tiene que aumentarle la altura del tamaño de su contenido neto. ¿Ok? Por eso es tan importante revisar las normativas. ¿Va? Porque usted mandó a hacer su etiqueta, le pusieron el contenido neto, pero no se cuidó ese detalle de la altura. Eso es súper importante cuando nosotros registramos una etiqueta y va a COFEPRIS y se va a la aprobación de la etiqueta, porque hay que registrarnos esas etiquetas, pues entonces aquí es uno de los incumplimientos y es uno de los más comunes. Bien. Ahora quiero que me haga otro favor, José. Mida el tamaño de su etiqueta, alto y ancho, y sacamos la superficie total de su etiqueta. La primera, veo, porque me acuerdo que la proyectaron, ¿sí? Vi una etiqueta. ¿Cuánto mide de alto y cuánto mide de ancho? Para sacar la superficie principal, el tamaño de la superficie principal de exhibición. Mi etiqueta tiene 6,5 de ancho por 8 de alto. Ok, vamos a ver cuánto es esto. 6.5 por 8. Ok. Su superficie principal de exhibición me dice, ¿es toda la etiqueta o solamente la superficie principal de exhibición? Es toda la etiqueta. Ok, son 52 centímetros cuadrados, ¿sí? Y me había parecido que el tamaño de la superficie principal de exhibición era 149.5, que quiere decir que su etiqueta está muy chiquita, ¿sí? Está muy chiquita su etiqueta, ¿sí? Entonces, yo pienso que no la estoy revisando completamente, pero habría que ver que esté todos los elementos, y cuando ponen todos los elementos de la etiqueta, muchas veces esa misma necesidad de poner todos nos hace llegar al punto que necesitemos agrandar nuestra etiqueta. ¿Ok? ¿Listo, don José? Sí, listo. Estaré trabajando en todos esos detallitos. Ok. A ver, ¿alguien más? Aquí el otro voluntario por allá que tengamos. ¿Alguien más? Porque se dijo que en esta sesión necesitaban traer sus frascos y sus etiquetas. Último, porque ya estamos en los tiempos ya de salida. Ok, Ahí muy creo que bien. tenemos a Norma, me parece, que había levantado la mano. Ah, sí, Norma. Muy bien, Norma. ¿Cómo vamos, Norma? Leslie también ahí. Norma y luego Leslie. ¿Cómo vamos, Norma? ¿Midió? Sí, tengo de diámetro 7 y de hecho la botella es casi similar que la del compañero José, botella licorera, tiene de diámetro 7 y de alto 16. Al aplicar la fórmula me dio 140.74. ¿Esa sería su superficie principal de exhibición o es el tamaño de la etiqueta? ¿Es el tamaño de su etiqueta? No, el tamaño de la etiqueta es 12 por 12, que sería 144 centímetros cuadrados. Ok. Entonces, vean, en este caso coincide el tamaño calculado de la superficie principal de exhibición con el tamaño de la etiqueta, ¿sí? Entonces, ahí
hay una mayor coherencia entre esos puntos. Y la altura de la denominación y el contenido neto, Norma, ¿de cuántos kilos es la presentación? De 1 kilo. De 1 kilo. Entonces sería de 1 kilo de 4.5 milímetros. Y la superficie principal que me dijo de que fue de ¿cuánto? 140. De 144 estaría en 3 milímetros. ¿Vieron? Aquí hay otra decisión que tendríamos que tomar, porque de acuerdo a la superficie de exhibición sería 3 milímetros y de acuerdo al contenido neto sería 4.5 milímetros. ¿De cuánto es la altura de su etiqueta del contenido neto y de la denominación? Son de 5 ambos. Ahí está, perfecto. Está cumpliendo perfectamente ambas tablas. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Norma. Tenemos a Leslie. Sí, perdón. Sí, me perdí tantito, es que fui a buscar mi bote. Pero Ok. ya, comparto, Nico, para que lo puedas. Dale, sí, por favor, Lele. Ay, ya te lo mandé. Me dices si ya te llegó. Vamos, un segundito que todavía no me llega. Por WhatsApp me lo mandaste, ¿verdad? Sí. Ya aparece una palomita, pero no aparecen las dos, pero ya está ahí. Tiene las dimensiones, el tamaño y la altura. ¿Sí? ¿Es también cilíndrico? Sí, es ¿Cuánto cilíndrico. De diámetro son 6.5 y de alto es 21. 21. Te lo voy a mandar al personal, Nico. Dale. 6.5 por Ya. 21. Ahí me llegó. Por... Ahí comparto para que lo veas. Llorando la etiqueta. Ok, son 100. Ok, eso sí, no tienen cuellito, están mucho más fácil de calcular. 171.5 centímetros sería la superficie cuadrado, sería la superficie principal de exhibición. ¿Ok? Entonces, ¿y el contenido neto cuánto es? 1 litro. Tenemos que cambiar eso, no puede estar por litros, tiene que estar por 1.300, entonces sería en gramos. 1.300. Ok. Entonces, de acuerdo a contenido neto, pues debe de andar como en 5 milímetros. No tengo completa mi tabla. Ahorita que yo salga de la presentación, lo corroboro. Pero también creo que les mandé esas normativas, si no recuerdo, Nicolás, ¿verdad? Que les hice un envío de todas las normas. Me parece que sí, Yolanda, que la hemos enviado. Ahí está, ustedes pueden consultarlo con confianza, ya que estén en sus casas más calmados y revisen todos estos detalles. Ok, por superficie principal de exhibición tenemos 171, que nos equivale a 4.5 milímetros, y por contenido neto anda como en 5 milímetros. En ese caso, la recomendación es agarrar siempre el valor más alto, ¿sí? Entonces, Leslie, usted puede medir el tamaño de la denominación y el tamaño del contenido neto de su etiqueta. Sí, el tamaño de... ahí voy.
Son 7.5 milímetros, está Ujú. perfecto, está arriba del mínimo. Eso es de contenido neto. Ujú. ¿Y la denominación? ¿Cómo mido la denominación? Ah, bueno. El nombre miel, donde dice miel. Ajá, Si le puede compartir nuevamente, Nicolás. sería 1.5. 1.5. No, ahí entonces tenemos que subirlo porque está muy por debajo del tamaño mínimo requerido. ¿Ok? Uh-huh. ¿Sí? Aunque la norma te hace alusión al contenido neto, en la otra parte de las normas te dice que la denominación debe de ir del mismo tamaño del contenido neto. Ojo, porque esta norma nada más habla de contenido neto, pero en la otra norma te va diciendo que deben de ser del mismo tamaño, al menos. ¿Ok? Ok. Dejo de compartir. Sí, ahí está. Ok. Entonces, el nombre es Vinati. Ajá. El de abeja, multiflora. Y tiene algo más, porque esa es la superficie principal de exhibición y tiene superficie de información. Nada más quién lo envasa, el teléfono y mantener en un lugar fresco. Ok, entonces le falta información que Sí. debe de estar en la superficie de información, ¿sí? Ajá. Entonces tiene que planear qué va a hacer con la etiqueta, ¿sí? Cómo la va a estructurar de forma que esté toda la información, ya sea en una sola o dividida en dos, o que la misma etiqueta se divida en dos o en tres partes, pero delimitando siempre, siempre, siempre la superficie principal de exhibición puede estar en la parte central o en un costado, y en la otra parte puede estar la superficie principal, la superficie de información, ¿no? Pero siempre, siempre la superficie principal de exhibición tiene que estar muy, muy, muy bien marcada, ¿sí? Perfecto. Entonces, si me dice que su etiqueta mide 6 por 6.5 por 21, me dice que la superficie total de su etiqueta es 136, ¿sí? Y 136 está muy debajo de lo calculado dependiendo del tamaño de su frasco, que era la superficie principal de exhibición, que es de 171, y su etiqueta es 136. Entonces, sí le falta un espacio para poner la otra parte, puede crecer su etiqueta, ¿sí? Perfecto. Tiene tamaño, tiene espacio suficiente y va a requerirlo para poner toda la información adicional. ¿Ok? Muchas gracias, sí. Yolanda, Ok. ahí te dejo el último detallito. Nos mandó José su etiqueta para que la puedas ver ahí más con más calma. ¿La mandó quién, perdón? José, la tengo ahí presentada de PIA, que recién estábamos también viendo. Ok, su etiqueta. Sí, hay algunas cosas que de entrada estoy viendo que hay que cambiar porque no están cumpliendo completamente, ¿sí? Entonces sí es importante que vayamos pensando en incluir toda la información que les dije que es obligatoria a nuestra etiqueta, ¿va? Perfecto. Entonces, es un resumen muy conciso de todas las normativas, porque pues meterme muy de lleno a ellas, o sea, se los trato de poner de una forma muy práctica para que ustedes mismos vayan analizando su etiqueta, ¿ok? Entonces, tienen los datos más, que se puede decir, más operativos, más que necesitan conocer para ir ustedes mismos analizando qué les está faltando en su etiqueta, ¿sí? Que si necesitamos reestructurar nuestra etiqueta, pues vamos a hacerla, ¿no? Porque si queremos entrar a otro tipo de mercado, porque si lo vamos a vender, bueno, pues a lo mejor en los
en un comercio más sencillo, pues las etiquetas, pues no hay problema que vayan de la forma que nosotros podemos hacerlos, ¿sí? Pero si ya queremos entrar en algo más formal o que se vean más estructuradas nuestras etiquetas, más de acuerdo a las normativas, aunque todavía no entremos a esos tipos de comercios, pues vamos a empezarlo a hacer, ¿sí? Para que ya no nos ganen luego las prisas. Si hay alguna oportunidad de que nuestras mieles entren en ciertos mercados, no empezar a correr en ese momento, más vale empezarlas a hacer poco a poco. ¿Ok? Muy bien, ¿dudas por ahorita? Todo. Voy a dejar de compartir ya. ¿Algo más que quieran ver de la presentación? ¿Todo ya? Esto es importante, por favor, chequen qué tipo de envases tienen, ¿sí? Los tipos squeeze son así como complicaditos, porque no es un círculo, sino que tiene otra forma geométrica, ¿sí? Entonces, eso tenemos que irlo viendo para ir haciendo todos estos cálculos, ¿no? Ahorita yo les puse como lo básico, pero dependiendo del frasco, vimos que hay muchísimas formas de frascos por donde andaban, ¿sí? ¿Sí? Cuando tenemos este tipo de frascos, tenemos que ver cómo hacer ese cálculo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo algo cilíndrico a que tengamos esto, ¿ok? Pero todo se puede. Las matemáticas por algo nos pusieron matemáticas en la escuela aunque no nos gustara. En algún momento de la vida lo íbamos a necesitar. Bien. Dejo de compartir, ni una duda de la presentación. Bueno, Yolanda, acá el último comentario nomás que nos pone Leslie, justo estamos en el rediseño de las etiquetas. Esta información es muy importante para no cambiar de nuevo. Creo que muchos de los que están acá presentes estaban en esa situación y les viene muy bien todas estas charlas, así que de antemano agradecerte muchísimo por tu tiempo, Yolanda. Sabemos que esto lo haces con mucho cariño y buscando poder acompañar y apoyar a los productores desde donde puedes. Entonces te agradecemos mucho a ti, bueno, al equipo de NU por hacer la vinculación también y a cada uno de los participantes por estar hasta este momento. Toda esta información va a quedar cargada en la academia. Nosotros nos encargamos también de pasarte quiénes son los asistentes. Y por más de que quizás hoy día estaban más calladitos que otros días, estoy seguro que por vergüenza no habilitaron o no lo compartieron, pero en el interno lo han ido haciendo, así que quédate tranquila que estoy seguro que ha sido muy, muy, muy beneficioso para todos y cada uno de ellos. Te mando un abrazo muy grande, Yolanda, también por parte del equipo de Agrojusto, por este ratito, y bueno, a disposición para lo que necesites también. Gracias, pues cualquier otra duda o si quieren un refuerzo de algo, pues con mucho gusto me avisan y nos contactamos y pues platicamos, ¿no? Hoy estuvieron muy calladitos, pero no tengan ningún tipo de ay, me voy a ver mal, no, conmigo no, todos es relax. Así que bueno, pues muchas gracias por estar y pues esperemos vernos pronto, ¿sí? Muchísimas Estamos gracias, pendientes. Yolanda. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Hasta luego.